En CNN Chile tenemos el honor de contar con esta entrevista exclusiva con una tremenda personalidad hoy día a nivel mundial. Me refiero a Volker Türk, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de visita en nuestro país. Thank you very much for this interview. Buenas tardes. Ahora vamos a hablar al revés desde ahora, usted en inglés y yo en español. Lo primero que quisiera preguntarle es, con Naciones Unidas, muy desafiada para tratar de ser efectiva en los derechos humanos. De hecho, el secretario general habló hace algunos meses de una organización que no lograba tener poder real. Los espacios multilaterales están comenzando a crearse y muchos de ellos sin hacer referencia a los derechos humanos. ¿Supone de alguna manera un retroceso de la mirada universal de los derechos humanos o un debilitamiento de esta área? Look, we live in very turbulent times. Vivimos en unos tiempos muy turbulentos. Tenemos 55 conflictos, situaciones de violencia en todo el mundo, y esto significa que la gente que está en la parte frontal paga. Gente como usted o yo no se ve involucrada, pero los derechos humanos partieron con esta experiencia de dos guerras horribles. Salieron a partir de atrocidades. Y no olvidemos que tenemos un idioma en común como humanidad, y es muy importante que regresemos a eso. Quiero pagar tributo a una persona chilena, y en Alexander Cruz, quien negoció hace 75 años atrás este documento maravilloso que es la Declaración de Derechos, y quien pensó en la parte económica y social. Hay toda una historia entre Chile y derechos humanos. Difícil para los derechos humanos en el mundo. ¿Cuáles son las principales amenazas? Bueno, está claro que lo que vemos a nivel mundial hoy en día es que el mundo ha olvidado lo que significan los derechos humanos, y vemos que hay retrocesos en los derechos de las mujeres, y nunca pensamos, después de todos los grandes logros en cuanto a los derechos de la mujer, que no se deben cuestionar, pero ha pasado. Vemos misoginia, vemos a las mujeres en cargos públicos siendo atacadas, y eso es algo que debemos contraatacar. Y también es importante, generalmente cuando se trata de las guerras, por ejemplo, los conflictos, hay reglas. Y no todo está permitido, ni siquiera en una guerra. Absolutamente. Es el derecho internacional humanitario que debe ser respetado. Tiene un muy buen español, pero por deferencia no hay problema en que hable en inglés. Estas organizaciones multilaterales que se van formando y que no responden a la ONU necesariamente y que no tienen necesariamente como tema, como agenda, los derechos humanos, ¿son un problema o son una muestra de que están siendo dejados de lado los derechos humanos? Sorry, I didn't quite get the question. Perdón, no comprendí mucho la pregunta. Que los derechos humanos no son tan importantes en esta situación. Bueno, creo que para la ONU, las Naciones Unidas, hay tres pilares: paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos. Y el año pasado tuvimos un evento muy importante, los 75 años de la Declaración de los Derechos, y siendo honestos, vi un muy fuerte compromiso de todos los países para respetar los derechos. Así que yo diría que los derechos permanecen como un punto central de las naciones. Hablemos de uno de los conflictos hoy día más dolorosos que vive el mundo, Palestina, la Franja de Gaza. ¿Cómo califica el actuar de Israel después de este horroroso atentado terrorista efectuado por Hamas, que no tiene ninguna justificación? Pero luego de aquello, la respuesta ha sido proporcional, ha sido acorde a las normas internacionales de derechos humanos.
Está claro, primero que nada, como dijo, lo que pasó en el 7 y 8 de octubre es algo horrible y es algo absolutamente repudiable en cuanto a derechos humanos. Pero la brutalidad de la reacción de Israel también es algo muy complejo. Hemos visto bombardeos, ataques desproporcionados, problemas en que el tema de la ley humanitaria internacional está cuestionada. Así que también vemos, en conexión a esto, una situación humanitaria muy precaria. ¿Israel ha violado las leyes internacionales, incluso las de conflicto? Quiero decir, está claro que estamos hablando de violaciones de derechos humanitarios, el no permitir una ayuda humanitaria. Hemos visto un avance en los últimos años, pero no es suficiente y hay un riesgo allí. ¿Qué más puede hacer el mundo, la comunidad internacional en general, pero Naciones Unidas también en particular, para detener esta crisis? Bueno, está claro que las Naciones Unidas mismas, que trabajan 24/7 en este tema, pero también es importante que estos países que tienen una influencia sobre Hamas y sobre Israel ocupen esa influencia para asegurarse que haya un cese al fuego, porque lo más urgente es liberar a los rehenes, pero también hay que parar el fuego. ¿Puede hacer más? La pregunta es que si Estados Unidos sí tiene que ejercer cualquier presión que pueda para que no se convierta esto en una guerra. Y un cese al fuego es algo humanitario que está avanzando. Pasemos a otro país porque tenemos mucho que preguntarle. China. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos en China? Bueno, primero que nada, hemos visto mi predecesora, Michelle Bachelet, elaboró un informe muy extenso y para nosotros es importante seguir con eso. Y al mismo tiempo, probablemente has visto que hubo un comunicado de prensa sobre la situación en Hong Kong, porque la situación de seguridad nacional en Hong Kong está sobrepasada y no está ocupando las bases de los derechos humanos que ya existen. Y hemos criticado mucho esto. Hemos participado con las autoridades, pero no se ha hecho mucho y no hay suficientes medidas que se hayan tomado. Pero en general es un tema de espacios cívicos lo que está pasando con relación al Tíbet. Entonces, es importante para nosotros tener un diálogo muy fuerte con estos temas. Las autoridades chinas muchas veces dicen que los derechos humanos son utilizados por Occidente para una forma de control, que no entienden que ellos tienen otro tipo de democracia. Y dicen que ustedes no tienen en Naciones Unidas una consideración a su propia situación interna. Yo le pregunto, ¿puede considerarse una democracia China? Bueno, primero que nada, es importante aclarar que los derechos humanos son universales, no son algo de Occidente, y China mismo ha sido parte de las negociaciones de la Declaración de Derechos. Y China no hemos tenido un compromiso en ellos. Ellos han hablado del tema. Es importante considerar esto. También tenemos una Carta de Naciones Unidas y en esta carta hay un principio, el principio de soberanía, pero este principio tiene sus límites y los derechos humanos son parte de eso. Así que esto ¿puede decirse no es que suficiente. China es una democracia? China tiene una situación muy compleja comparada con otras partes del mundo, pero no me corresponde a mí decir si un país es una democracia o no, pero lo que queremos para todos, sin importar del modo de gobernanza que tengan, es que respeten los derechos humanos.
en todos los temas políticos, socioculturales. ¿Es demasiado grande, demasiado poderoso China para que se pueda influir en que terminen o disminuyan las violaciones a los derechos humanos? El tamaño, el peso, la influencia económica y geopolítica de China ¿pone límites a lo que usted, por ejemplo, como alto comisionado puede hacer? He tenido un diálogo con todos los países, incluyendo a China, y debo decir que la participación con China ha sido respetuosa. Y eso es importante para nosotros, el poder tener influencia en algo que podamos. Hay que tener una comunicación abierta y debemos tener una estrategia de interacción, que es lo que hemos hecho Viajemos hasta el momento. A nuestro continente, a América Latina. A su juicio, ¿cuál es una o dos o tres? ¿Cuáles son las situaciones de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos más preocupantes en el continente? Bueno, una de las crisis más grandes que personalmente me hace sentir muy mal es de Haití. La situación de Haití. Estuve allí el año pasado. Me vi a mí mismo sobre cómo el país se ha tornado en un caos. Hay pandillas básicamente controlando al país y hay una urgencia de implementar y encontrar una forma de que las autoridades de transición preparen el camino para una elección, un proceso político, pero la mayor prioridad es la seguridad basada en derechos humanos. Hay una decisión del Consejo de Seguridad y esperamos que esto pueda cumplirse. Por supuesto, requiere de recursos y que los países que habían comprometido los pongan, pero en virtud del tiempo vamos a Venezuela. ¿Cuáles son a su juicio las principales vulneraciones a los derechos humanos en Venezuela? Bueno, primero que nada, probablemente ya ha escuchado y volvieron a estar. Bueno, vamos a ver. Espero que podamos volver. Pero nos pidieron salir y he escuchado recientemente al presidente Maduro pedirnos que volvamos, así que estamos negociando también allí y es importante. Y también estuve en Venezuela el año pasado. Disculpe, tal vez es bueno explicarle a quienes nos ven a través de las pantallas del CNN Chile que la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que fue expulsada de Venezuela, está negociando poder trabajar nuevamente en Caracas en el contexto de las elecciones, además, que se van a producir. Pero de igual manera le pregunto hoy día, ¿cuáles son las principales vulneraciones a los derechos humanos en ese país? Bueno, es muy importante para nosotros, más allá de las elecciones, trabajar con la sociedad civil de Venezuela y con las autoridades en cuanto a una reforma, justicia, juicios justos, asegurarnos que cuando tuvimos acceso a detenciones, pudimos también conversar con las autoridades para sacar a la gente que estaba detenida. Free expression, libertad de expresión. Y por supuesto que el tema de la libertad de expresión, de asociación, que son muy importantes dentro del contexto del periodo preelecciones y respetar a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos. La inhabilitación de candidatos como María Corina Machado ¿es una vulneración importante de derechos humanos? La pregunta sobre las elecciones obviamente es una que requiere un espacio abierto y libre para que la gente pueda participar. ¿Y confía usted en que las elecciones, a pesar de ese gran cuestionamiento de que ya no van a competir en libertad todos los que hubieran querido ser candidatos, cree usted que el conteo de votos, el escrutinio de votos y el posterior reconocimiento de los resultados sí van a ser limpios? ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué condiciones requiere para que eso sea así?
Bueno, no puedo predecir lo que va a pasar. Es importante que podamos asegurar que haya una elección justa, que haya un espacio político para un debate abierto, libertad de expresión y de asociación. Eso es parte de cualquier proceso de elecciones en cualquier parte del mundo, incluyendo, por supuesto, a Venezuela. Viajemos a El Salvador. Podríamos pasar por muchos países, hemos escogido solo algunos. De nuevo, a su juicio, en ese contexto, ¿cuáles son las principales preocupaciones respecto de derechos humanos? ¿Por qué se lo pregunto? Porque el presidente Bukele es un presidente extremadamente popular en un país, usted bien lo sabe, con una crisis de inseguridad brutal, con lo horroroso que ha sido para los salvadoreños vivir el flagelo de las pandillas, de las maras, así se llaman en El Salvador, y por lo tanto, de alguna manera, les ha devuelto la seguridad. Si es sostenible o no, es un punto, pero se pone aquí en este país uno de los temas más importantes, que es derechos humanos y seguridad. ¿Cuál es la principal preocupación del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre El Salvador? First of all, it's clear está claro que la situación de control de las pandillas ha sido, y estuve allí hace un tiempo atrás, y ha sido extremadamente peligrosa para la gente. He conocido a víctimas de abusos de lo que han hecho, y es algo horrible. Y al mismo tiempo, cuando hay una respuesta de seguridad desde un punto de vista de derechos humanos, y lo que está ocurriendo en El Salvador, que hay una emergencia también, y hay decretos que están allí por un periodo corto y se han ido extendiendo una y otra vez. Entonces tenemos que tener un enfoque de seguridad que es importante, porque debemos garantizar el derecho a la vida con los derechos humanos, y los derechos humanos implican el uso de la fuerza, el sistema penitenciario, el respeto por los derechos humanos, pero también tratar algunas de las causas raíz que están causando este fenómeno. Y muchas veces tiene que ver con inequidades sociales. Y son cosas que han pasado. Y hay que tratar con el pasado. Porque yo estuve en El Salvador, las comunidades de refugiados, por ejemplo, en Honduras, cuando volvieron, tuvieron una mayor cohesión social que otras comunidades que se vieron enfrentadas en los conflictos y en la guerra. Así que la cohesión social es muy importante, porque la cohesión social da inmunidad en contra de la violencia. ¿Se violan los derechos humanos hoy día en El Salvador? Perdón, no can you entendí. see some human rights violations ¿Puedes ver in alguna Salvador? violación de derechos humanos en El Salvador? Creo que el mayor problema que tenemos es asegurar que en las instituciones penitenciarias haya that human rights are part and parcel of the penitentiary reform. ¿La libertad de prensa les preocupa en El Salvador? también, por supuesto, que hay otros problemas también, y debemos asegurarnos que estén garantizados los derechos, la protección, pero nuevamente, siendo honestos, es un problema en muchos países del mundo. Y siempre debemos asegurarnos que haya medios libres e independientes, una protección de los reporteros, y eso es cierto en cualquier país, en las Américas, así como también en Asia, Nuestro África y último Europa. país va a ser Chile, pero antes de Chile, un par de preguntas sobre amenazas globales. En nuestro continente y en el mundo, pero lo vemos muy claro en nuestro continente, cuando el Estado no provee, no garantiza la seguridad, cuando ir a comprar a la esquina de la casa donde alguien vive es imposible, cuando los traficantes toman las calles, cuando no hay seguridad de volver desde el trabajo a estar con la familia,
y volver seguro. Hay una violación también de derechos humanos. Muchos se preguntan si la seguridad también debe ser considerado de manera importante por los estados como parte de los derechos humanos. Absolutamente. La seguridad personal es parte del derecho a la vida, el derecho a disfrutar cualquier área de la vida. Así que es importante que los estados garanticen la seguridad de sus ciudadanos. Tiene que hacerse y puede hacerse. Ese es un gran tema. La seguridad y los derechos humanos van de la mano, no están por separado. No quiere decir que no hay que por un elegir lado entre y otro ambos. por otro lado. Tienen que unirse. Y hemos visto en muchos países en el mundo el enfoque de seguridad, si está basado en derechos humanos, es más sostenible, funciona, es más efectivo. Y esta es una discusión compleja. A veces la gente de seguridad dice, no necesitamos, los derechos son muy complicados. No, en realidad ayudan. Y las Respetar los agencias de la ley derechos pueden hacer su humanos trabajo. hace más efectiva a las policías. Sí. Y hace más seguro. Sí, los derechos humanos, si aplicamos los estándares de derechos humanos al cumplimiento de la ley, vamos a crear también confianza en la población que se necesita. Y la comunidad tendrá confianza, ya que así veremos que les ayuda más que ir en su contra. Y en otras situaciones hemos visto este aparato de seguridad y el cumplimiento de la ley en que dicen, no, los derechos humanos son muy complejos, olvidémoslos, pero tenemos una ruptura después, un quiebre en la población y eso complica más la situación. No siempre lo más fácil es lo más efectivo y eso lo plantean tanto los populismos de izquierda y los de derecha. Vamos a Chile entonces. ¿Cómo estuvo la reunión con el presidente de la República y dentro de lo que no se ha privado? ¿Qué nos puede contar de esa reunión? ¿Cuáles son las inquietudes mutuas desde Naciones Unidas a nuestro gobierno y de nuestro gobierno a Naciones Unidas? Bueno, primero que nada, es genial estar en Chile. Para mí, personalmente, es la primera vez que vengo y quiero mucho a este país. Por muchos años, mientras crecía, me he familiarizado con la historia de este país y también el liderazgo que yo estuve siguiendo mientras crecía, mientras me volvía un abogado en Austria y fui un refugiado. Llegaron refugiados de Chile a mi país también. Así que los derechos humanos y Chile se reúnen de muchas formas para mí. Así que es un gusto estar aquí. Estoy contento de poder reunirme con representantes de la sociedad civil, miembros del gobierno, miembros de las distintas instituciones del gobierno y también, por supuesto, con el presidente. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre temas globales, ya que hay muchos problemas globales. Chile tiene un rol muy activo, es un miembro muy activo del Consejo de Derechos Humanos, de ENCOSOC. Así que Chile es un socio muy activo, está muy integrado en los derechos humanos. También hablamos de otros temas que son de corte nacional y felicité al presidente por su gestión. La Comisión por la Paz, y eso es muy importante, es una buena iniciativa y también vemos que hay un consenso se político refiere a en el la de país. la Araucanía, la que intenta que se produzca un diálogo en esa zona. Sí, y eso es una conversación muy importante. También hablamos sobre las lecciones a aprender de las protestas sociales del 2019. Mi oficina elaboró muchos informes al respecto y ver las reformas de policía y de seguridad, las lecciones que vuelven al tema de cómo aunar a las reformas policiales y los aspectos de seguridad y los temas de derechos humanos y que todo esto se reúnan. ¿Qué le parece al Alto Comisionado de Derechos Humanos la propuesta de ley de amnistía que han hecho algunos sectores que piden una ley de amnistía
para posibles delitos de Fuerzas Armadas o de las policías cometidos durante justamente la época del llamado estallido social. ¿Cuál es la opinión del Alto Comisionado? So, the law is clear. Bueno, la ley es clara en cuanto a la amnistía. No se pueden aplicar a delitos muy serios. Por ejemplo, la tortura. La Convención contra la Tortura deja muy claro que debemos luchar contra la impunidad con estos temas tan serios. Con el uso excesivo de la fuerza también. ¿No le parece una buena idea? It's a bad idea for you. ¿Le parece una mala idea? Perdón, la idea de amnesty law. No, I think it's clear for us. Es claro para nosotros, desde un punto de vista de derechos humanos, que han habido graves violaciones y no debe haber una amnistía. ¿Cuál es la principal preocupación respecto de derechos humanos en Chile? Y ya yendo al final de esta entrevista, si coincide con que la situación de las cárceles en nuestro país, que tienen hacinamiento, problemas, muchísimos problemas, son uno de esos problemas. ¿Qué es lo que más le preocupa al Alto Comisionado sobre los derechos humanos en Chile? Bueno, yo creo que es importante para la sociedad como un todo, especialmente en el contexto de Chile, y logré ir al Museo de la Memoria para no olvidar las lecciones del pasado, la historia, no olvidar y nunca más. A veces temo, y vemos esto en todo el mundo, que las sociedades se polarizan, no quieren tener diálogo sobre los temas y solo vemos al enemigo, no vemos a los demás como iguales. Y creo que también en esta sociedad ha habido más polarización, que es algo que lamentablemente vemos en todo el mundo. Y creo que es importante para los actores políticos volver a las raíces de la historia, no olvidar, para asegurarnos que nunca más, para que podamos luchar contra las inequidades y el uso excesivo de la fuerza, el sistema penitenciario que está sobrepoblado, y debemos encontrar una forma de controlarlo. Y también fortalecer a las instituciones del Estado. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura, las instituciones de derechos humanos, para que hagan su trabajo. Y esto es algo para Chile y para cualquier otro país del mundo. ¿Pero en Chile le preocupa la situación de las cárceles? Bueno, siempre me preocupa cualquier situación cuando se trata de las instituciones penitenciarias. Y es importante tomar esto en serio y también tener una visión de alternativas a las prisiones, ya que a veces hay delitos en que uno se pregunta si debería ir a la cárcel esta persona. Por ejemplo, el uso de drogas. Tenemos que encontrar formas de descriminalizar ciertos aspectos del comportamiento, porque si no, terminamos con prisiones que están sobrepobladas. Y en ese sentido vemos esto. Pregunta final. Last question. Su antecesora en el cargo es Michelle Bachelet. Y muchos la han mencionado como una posible candidata a secretaria general de Naciones Unidas. Quisiera saber si usted cree que sería una buena secretaria general de Naciones Unidas y si usted también ha escuchado eso. ¿Puede haber posibilidades? Obviamente hay que preguntarle a Michelle Bachelet. Hay que preguntarle cuáles son sus intenciones. Pero tengo gran admiración por Michelle Bachelet. Lo que ella ha hecho en Chile y también a nivel internacional, como mujer, con su historia, tiene mi completa admiración. ¿Lo ha escuchado usted también o no? ¿Cómo? ¿Ha escuchado
que se hable de ella como secretaria general? Sí, muchos nombres han sonado. ¿Pero ella es uno de esos que ha circulado? ¿Ella es uno? ¿Cómo? One of these names is Michelle Bachelet. I mean, we hear, but this is, Escucho too early? cosas, pero aún es muy pronto para poder decir. También hay que preguntarle a la gente. Algo que No quiero quiero entrar en agradecerle esa mucho y quiero conversación. ofrecerle si es que usted quisiera dejar algún mensaje a los chilenos. own your history, make Solo la historia, this history that is so la historia que es tan importante para el mundo and it's so y que es tan, not only for people in no here, tan solo para la but gente also aquí, sino que también a nivel mundial. and make human rights your core. Y deben hacer que los derechos humanos sean el núcleo en todo lo que hacen Keep up this y continúen commitment. con este importante compromiso con la causa de los derechos humanos. Toda la gente del Es un país. mensaje muy importante en día en que hemos visto además la muerte, el asesinato de 3 carabineros y que el país está muy golpeado. Muchísimas gracias, Alto Comisionado, por esta conversación con CNN Chile. Gracias. Y ustedes, por supuesto, sigan en la compañía de CNN Chile.